Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es miércoles de clave y como cada semana le damos la más cordial bienvenida a todos, a todas los que quieran participar. Hoy es un tema muy importante. Les invitamos a que puedan interactuar durante la charla, el análisis de esta noche. Como cada semana, mi compañero Aurelio Contreras. ¿Qué tal, Mónica Camarena? Muy buenas noches a nuestro auditorio. Hoy, miércoles 6 de septiembre, ya atravesamos la mitad del año. Hoy, además, un día muy agitado en términos políticos. Ya se definió la candidatura Se del confirmó. oficialismo. Bueno, ya estaba definida, pero nada más, digamos que se confirmó lo que iba a suceder. Y mientras tanto, pues en Veracruz seguimos viendo cómo se abusa del poder, cómo se viola la ley con la mano en la cintura alegremente, mientras los ciudadanos pues estamos de cierta manera indefensos. Y cómo además desde el poder en Veracruz se está pisoteando en muy buena medida la división de poderes. Y de eso queremos hablar esta noche con nuestra invitada, abogada, penalista, ex jueza de control local, la licenciada Luz Arely Ahumada, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Hola, muchas gracias por tenerme aquí con ustedes. No, muchas gracias a usted por haber aceptado. Luz Arely Ahumada, quiero decir, ahondar más, aparte de lo que comentó Aurelio. Ella es abogada penalista, defensora de los derechos humanos, profesional con más de 10 años de experiencia en el campo judicial y legislativo. Como decía bien Aurelio, ha sido jueza de control y enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado de Veracruz en Acayucan, Tuxpan y Jalacingo. Y bueno, pues, muchos otros lugares en donde se ha desempeñado, licenciada, y pues muchas gracias por estar aquí en la clave esta noche. Gracias a ustedes, de verdad, por el espacio. Abogada, pues primero plantearle, usted trabajó en el sistema penal del Estado, en el Poder Judicial de Veracruz, si no mal recuerdo, desde 2013 hasta... 2012. Desde 2012 hasta 2021. 21, sí. 21, ¿no? Estamos hablando de 9 años dentro del Poder Judicial de Veracruz, donde me imagino que vio cualquier cantidad de cosas, pero particularmente algunas de las que recientemente fueron pues denunciadas, han sido denunciadas ya aquí en Veracruz por los medios de comunicación, pero fueron denunciadas a nivel internacional por una relatora de las Naciones Unidas, en donde habla, entre otras cosas, de pues cómo tienen la bota encima de los jueces dentro del Tribunal Superior de Justicia del Estado y por consigna de el Poder Ejecutivo. Y a eso nos referíamos con lo de cómo se ha pisoteado la división de poderes. ¿Cuál fue su experiencia, en este caso, trabajando en los diferentes espacios en los que estuvo en el Poder Judicial de Veracruz? ¿Y es cierto o no esto que se pues denunció esta semana acerca de cómo a los jueces se les dan consignas para resolver o no ciertos casos? Bueno, desde luego que es absolutamente cierto y es una cosa que ha sido, yo creo que, sabida desde hace muchos años. Lo cierto es que siempre han habido consignas. Quizá antes había un poco más de formas. Había a lo mejor alguna llamada donde te decían, oye, fíjate que nos piden que si podemos echarle la mano al Ejecutivo con este tema, es un asunto de seguridad nacional, cosas así, ¿no? Y entonces de repente, bueno, tú ponderabas y decías, bueno, sí, a lo mejor sí es un tema como que lastima mucho a la sociedad. Ay, y aparte, y las consignas eran distintas, era como, necesitamos que lo detengan tantito en lo que están, porque están formando ya la carpeta de investigación, pues la fuerte, cosas así, ¿no? Eso ha sido, yo creo que de siempre, por lo menos desde que yo estoy en el Poder Judicial, siempre se ha visto.
El tema es que ahora ya no hay formas, ¿no? Son amenazas, son, pues son órdenes absolutamente directas. Yo lo cierto es que quizá no lo viví tan grave como se está viendo ahora, porque me rehusé desde la primera ocasión. Cuando yo estaba, a mí me cambian del Distrito Judicial de Tuxpan a Acayucan en diciembre del 2020. Iban a haber elecciones municipales en junio del 21, y entonces, bueno, estaban empezando a salir los candidatos. Yo acababa de llegar a Acayucan, yo llegué a Acayucan el 7 de diciembre, me dicen llegando que me tengo que quedar la guardia de invierno, me quedo la guardia de invierno y sale una nota por ahí del 18 de diciembre, 19 de diciembre, de una persona que dijo que anuncia que quiere ser candidato, ¿no? La verdad es que no recuerdo si era San Juan Evangelista, Sayula, pero era un municipio de ahí del Distrito Judicial de Acayucan. Y hasta me bromearon algunos compañeros, vas a tener detenido pasado mañana, ¿no? Y tal cual, 2 días después, pues me hablan y me dicen, no, que licenciada, como es guardia, uno realmente no está como todo el tiempo en el juzgado, ¿no? Entonces te hablan y te dicen, Lic, que hay detenido, que lo van a poner a disposición mañana. Era esta persona, ¿no? Dije, bueno, pues ya. Entonces iba yo en carretera hacia Cayucan, cuando me habla el licenciado Tomás Antonio Francisco, que era el particular de la presidenta anterior, que era Isabel Inés Romero, que era, le decíamos todos Chabelita, ¿no? Entonces me Qué habla triste Tomasito. memoria. Sí, me habla Tomasito y me dice, oye, ¿te van a poner a exposición un detenido tal y tal? Sí. Dice la presidenta que te lo encarga. Para ese entonces yo estaba un poco molesta ya con el Poder Judicial por 2 razones. La primera fue que cuando hay la transición, el último presidente varón que tuvimos nosotros, que fue un gran presidente, llega la magistrada Sofía, que en paz descanse. Ella empieza con estas consignas también, ¿no? Pero en un conversatorio que tuvimos, cuando la magistrada Chabelita todavía no era presidenta, todos los jueces le expusimos esta situación. La fiscalía va y quiere que le arreglemos la plana y dicen puras tonterías y no tienen ni pies ni cabeza las carpetas. Y entonces Chabelita dijo, me acuerdo perfecto, fue justo antes de la pandemia, como por el 17 de marzo, dijo, no, yo voy a hablar personalmente con la presidenta porque no es posible que se siga pidiendo que los jueces le arreglen la plana a la fiscalía. Y bueno, eso fue corte A. Corte B, dan el golpe de Estado, se vuelve presidenta y entonces ella te hablaba en pavor y te decía, no, tienes que girar una orden de aprehensión y bueno, todo lo demás que ustedes ya saben, ¿no? Lo de estos audios que le filtran donde le dicen a los magistrados que se tienen que bajar el sueldo porque dice el gobernador y bueno, ¿no? Entonces yo estaba muy molesta con la incongruencia porque Chabelita finalmente había sido juez, como todos nosotros, sabía lo que se pasaba y bueno, ahora que les tocaba estar del otro lado, pues estaba completamente sometida, ¿no? Entonces esa era una de las cosas por las que yo de por sí estaba molesta con la institución. Y luego que bueno, cuando la pandemia estalla, mi hija tenía 8 meses y entonces yo pido resguardo domiciliario y me dicen que no, que porque la lactancia es hasta los 6 meses y que entonces me quedé trabajando, pero mi compañero, el otro juez de control, un varón como de 50 años, dice que es hipertenso y a él sí le dan resguardo. Entonces yo me quedé a cargo del juzgado de Tuxpan 9 meses, yo sola, sin ayuda. Entonces, para cuando Tomasito me habla, yo ya tenía estos temitas donde yo dije, ay, no, o sea, no, 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 no. Entonces me dice la presidenta que te encargue este asunto. Y yo le dije, ¿que me lo encarga cómo? Sí, sí, que te lo encarga, que te lo encarga. Y le dije, mira, Tomasito, no te entiendo. La presidenta me conoce, sabe que yo soy una persona que resuelvo conforme a derecho. Entonces, mejor dime qué es lo que quieres que haga. Si la presidenta me quiere dar una instrucción de cómo resolver, que me la dé por oficio, que me diga. Y estaba muy molesta y me dijo, pues sí, sí, que legalices, ¿no? Y le dije, ja, sí, yo lo veo, y le colgué, ¿no? Estaba yo muy molesta. Cuando llegó a la audiencia, en este tiempo ya se estaba volviendo la moda esta situación de los ultrajes a la autoridad. Y entonces llega este señor que, insisto, había anunciado que quería ser candidato. La verdad es que no recuerdo su edad, pero era un señor fácilmente de 60 años.
Y el relato de la fiscalía era que había un retén y que él va manejando y saca medio cuerpo con la camioneta avanzando y con una mano dispara una metralleta a todos los policías. Y yo, wow, ni Rambo, o sea, no, hay que aplaudirle al señor. ¿No era el candidato del PT, Jesús Carranza? Sí. No, ese me parece que vino justo después de que yo me separé, que era Paciano Rueda. No, creo que este señor al final desistió, o sea, fue tanto el susto que creo que ya no fue candidato, la verdad es que no lo sé porque yo me fui de ese distrito. Y bueno, cuando es el turno de él, obviamente me relata cómo lo detienen, llevaban videos, porque aparte lo detienen un sábado a las 12 del día en la Asociación Ganadera en Acayucan, o sea, había cientos de testigos. Y bueno, me cuenta que los 2 días que estuvo detenido, que lo torturaron, el señor llegó visiblemente torturado, la boca muy hinchada, muchas cosas que, bueno, todos sabemos qué pasa de repente con seguridad pública. Y yo recuerdo haber dicho en audiencia que no había instrucción que valiera eso, que la brutalidad policíaca era algo que yo nunca iba a condonar y que no había instrucción que valiera, ¿no? Y entonces le dije, ¿sabe qué, señor? No voy a legalizar su detención, váyase a su casa. Eran como las 4 de la mañana cuando yo salí de audiencia. Me fui para el puerto de Veracruz porque ahí mis papás me estaban cuidando a mi hija. Y a las 4 de la mañana de Acayucan a Veracruz. Sí. Oh. Sí, pensé, me pueden pegar un tiro fácilmente la Fuerza Civil, pero pues bueno, me tengo que ir, ¿no? Y ya, el caso es que llegué a Veracruz a las 7 de la mañana, a las 9 me habla Tomasito, ¿no? Y me dice, oye, textualmente me dice, ¿qué pasó? Porque ya le hablaron a la presidenta y están muy molestos. Le dije, pues, ¿qué pasó? Que no se pudo, o sea, no se puede, el señor está torturado, porque es una carpeta evidentemente inventada. Yo para este entonces ya me había hecho esa fama de eso, de que yo siempre decía, yo no legalizo tonterías, ¿no? Decía yo con otras palabras, pues yo no legalizo tonterías, yo no legalizo ilegalidades. Entonces, bueno, me dice, es que están muy molestos aquí, hazme una tarjeta informativa. Entonces yo agarré, yo sabía para dónde iba, o sea, yo sabía que obviamente me iban a querer separar del cargo, entonces agarré y abrí mi correo institucional, y del correo institucional mandé una tarjeta informativa al correo institucional de presidencia diciendo, derivado de la llamada del licenciado Tomás Antonio Francisco, donde me manifiestan que Entonces, bueno, peor, obviamente, ¿no? Dejar esos rastros institucionales. Y entonces me hablan al otro día y me dicen, ¿sabes qué? Pide tus vacaciones, porque no te quieren en Acayucan ahorita, no te quieren ver en funciones. Le dije, yo no voy a pedir mis vacaciones porque yo me voy de vacaciones en enero, ya tenía un viaje pagado. Me dijo, no, es en enero, lo vemos. Le dije, no voy a pedir mis vacaciones. Entonces le hablaron a mi compañero que estaba de vacaciones y lo obligaron a renunciar a sus vacaciones. Él siendo de contrato de 3 meses, yo siendo de base, entonces obviamente es mucho más fácil, era mucho más fácil pues obligarlo a él. Entonces él renuncia a sus vacaciones y se va al juzgado. Y yo sabía que lo que iban a intentar era separarme del cargo, entonces lo que hice fue inmediatamente le hablé a mi abogado, que es un abogado de Poza Rica, que es un encanto, y me promovió un amparo porque me dijo, Lick, usted ni siquiera tendrá por qué estar trabajando, es pandemia, su hija es una menor lactante, no tiene por qué estar trabajando, ¿no? Y me dan el amparo, enseguidita me dieron la suspensión, me dieron un resguardo domiciliario, yo me regresé a mi domicilio, y bueno, ahí empieza la persecución, ¿no? Porque evidentemente no era algo que iban a tomar bien recibido, que no seguí órdenes, y aparte me fui a mi casa a descansar, y aparte me tenían que seguir pagando. Y bueno, les tomó más o menos unos 6 meses tratar hicieron varias cosas, lamentablemente las demás juezas pagaron los platos rotos porque dictaron un acuerdo donde decían que todas las mamás de hijos menores de 5 años ya el COVID ya no las alcanzaba y que se tenían que regresar a trabajar. Hicieron ese acuerdo y con ese acuerdo promovieron un incidente en el federal diciendo que yo ya no tenía por qué estar en resguardo, ¿no? Pero el federal les dijo, no, pues ella no está en resguardo porque es por la edad de su hija, está en resguardo porque está lactando, ¿no? Y bueno, hicieron varias cosas hasta que finalmente 6 meses después, más o menos, la actual presidenta, que en ese tiempo era solo una magistrada, fue a hacer una visita a mi juzgado de Tuxpan. Y ahora me comentan el presidente de la barra de abogados, así me comentan que convocó abogados, otros jueces, todo quien se quisiera acercar y les dijo, necesitamos correr a esta mujer, ¿no? Entonces, quien tenga temas de corrupción con ella, este es el momento,
Y pues obviamente yo sabía que eso nunca, eso a mí nunca me ha preocupado, yo sabía que eso nunca me iban a encontrar. Se fue a mi juzgado, hizo la visita a una de mis secretarias, así la metió a un cuarto aparte y le dijo, tienes que cooperar conmigo, la presidenta sabe perfectamente bien tú con quién subes, tú con quién bajas, sabe que eres madre soltera, qué vas a hacer si te quedas sin trabajo, si la presidenta te corre porque siente que no cooperes con ella y así, ¿no? Finalmente, bueno, no encontraron nada relevante, hicieron unos procedimientos donde decían, por ejemplo, en uno que había iniciado 1 hora tarde una audiencia. En un distrito judicial con 3 jueces y un defensor público, por supuesto que algún día inicié tarde una audiencia, ¿no? Entonces, bueno, inició tarde una audiencia, 1 hora, cositas así, porque fueron como 11 procedimientos sancionadores y varios de ellos derivaron, obviamente, en la separación de mi cargo. Yo después de eso, yo tengo juicios de amparo contra esos procedimientos sancionadores. Lo cierto es que los tengo detenidos porque para mí en ese entonces no me interesaba regresar al Poder Judicial por cómo estaban las cosas, porque yo me separo en diciembre y en junio son las elecciones. Y para junio ya había pasado infinidad de cosas, ya había pasado Rogelio Franco, ya habían pasado todos estos asuntos de mucha relevancia que ustedes conocen. Todos mis compañeros lloraban y decían, qué bueno que te fuiste a tiempo, esto está espantoso. Entonces yo decía, ¿yo a qué regreso? ¿No? Entonces, los amparos ahí están parados, esos se pueden resolver en cualquier momento y en cualquier momento me reinstalo. Pero lo cierto es que en ese momento dije, no, o sea, mejor que digan literalmente aquí corrió que aquí quedó, ¿no? Y entonces fue como, me vengo a vivir a la Ciudad de México, me vengo a trabajar para acá. Sí fue duro, en algún momento me puse a litigar y eso porque estábamos en medio de la pandemia, mi hija era lactante. Obviamente al separarme de mi cargo me dejan sin sueldo y sin servicio médico. Claro. Y mi hija era lactante, ¿no? Entonces sí era muy duro porque el mensaje era, muérete, ¿no? Si nos hubiera dado COVID a mi hija o a mí, no solo no hubiera tenido dinero para pasar la enfermedad, sino no hubiera tenido servicio médico de ningún tipo, ¿no? Y esto pues de la primera administración que fueron puras presidentas mujeres, ¿no? Entonces sí fue muy, muy duro, pero mi filosofía siempre fue mejor que digan aquí corrió que aquí quedó. Pues sí. No, pues es una historia sobre todo de mucha valentía y de mucha transparencia en su actuar abogada. Digo, no es chocholeo, no lo acostumbro, pero tomando en cuenta la situación que se vive en Veracruz y cómo se han venido desarrollando estos acontecimientos tan lamentables, como usted lo acaba de sintetizar, durante este sexenio, pues obviamente en Veracruz pareciera que pues ya perdimos un poder, si no es que ya perdimos otro, pero al menos el judicial, pues lo tenemos absolutamente extraviado, más bien yo diría ya secuestrado por el Poder Ejecutivo. Entonces, esta historia de usted que cuenta con valentía, me imagino que se replica en otras historias también de terror de otros jueces y otros magistrados que se están viviendo en Veracruz, ya ahora con el agravante de mucho miedo, tomando en cuenta la historia de la jueza Sánchez, o sea, que es una historia ya conocida a nivel internacional que nos deja en el piso, vamos, ante los ojos del mundo, ante las leyes, porque pues así como en la ley de Herodes creo que las arrancaron y pues ya estamos en manos de quién sabe quién. Pero yo quiero que hablemos específicamente de esta historia, porque usted fue juez. La jueza Sánchez ha pasado por una verdadera pesadilla y bueno, pues todavía el gobernador se acaba de vanagloriar porque le negaron un amparo ante una orden de aprehensión, lo que podría interpretarse como que pudieran seguir sobre de ella, ¿no? Aquí persiguiéndola. Entonces, ¿cuál es su punto de vista específico acerca de este caso pues tan grave? Fíjese que por azares del destino, ya por cosas que nada tenían que ver conmigo y el Poder Judicial, yo tuve la oportunidad de leer esa carpeta en alguna ocasión. Y mi opinión es que Angélica nunca debió de haber vinculado a esa persona. Esa persona no tiene nada que ver. Es una carpeta absolutamente inventada. Si hubiera sido yo no lo hubiera vinculado desde el principio, pero bueno, entiendo que tenían miedo, entiendo que tenía instrucciones y lo que se me hace increíble es justamente eso, o sea, es que ya te hice la chamba, ya te hice el favor,
ya lo vinculé porque me queda claro que algo te debe, algo pasa ahí, algo tienes en contra personalmente de este señor, pero es una ejecutoria de amparo, ¿no? Entonces ahí es donde se refleja, en primer lugar, el desconocimiento, o sea, que no tienes idea de los alcances de una ejecutoria de amparo, y en segundo, la visceralidad, ¿no? A mí no me importa, o sea, no me importa si te consigna el federal, o sea, tú tienes que hacer lo que yo te digo, ¿no? Y luego, obviamente, lo que yo pienso después de ver el caso de ella es, no, pues a mí me fue re bien, o sea, a mí nada más me quitaron el sueldo, o sea, sí he visto cómo ha ido increciendo, ¿no? Entonces, por eso pienso, bueno, ok, entonces a mí me quitaron el sueldo y te amenazan con correrte, pero ya luego te meten a la cárcel, o sea, ¿qué sigue, no? El paso natural, ¿cuál va a ser después, no? Entonces, claro que, no voy a decir nombres de compañeros, ¿no? Pero claro que tengo compañeros que me dicen, qué bueno que te fuiste, si yo, o sea, yo nada más estoy esperando que llegue diciembre para poder renunciar, sí es una magnitud muy grande de miedo que hay, porque claro, pues o sea, tienes un pie adentro de la cárcel con estas personas, pero al mismo tiempo, ¿cómo te vas si no tienes algo seguro? Si eres jefe de familia, o sea, porque es tu modo de vivir, ¿no? Entonces creo que se han aprovechado mucho de eso, de la De la incertidumbre. necesidad. Exacto, sí, de la necesidad del trabajo. ¿No? En ese sentido, pues podríamos afirmar que hay un ambiente de terror, de persecución dentro del Tribunal Superior de Justicia, que más que invadido por el Ejecutivo, me parece que está secuestrado por una camarilla de políticos sin escrúpulos que no les está importando pisotear pues la ley. Esto, el que se esté doblegando de esta manera al Poder Judicial, a uno de los tres poderes del Estado, como es evidente que sucede, que la presidenta, la actual, la anterior era claro, pero la actual es una cosa aberrante, que actúan como si fueran empleadas de el Ejecutivo. ¿Esto qué tanto puede tener consecuencias en el plano legal sobre las sentencias que se emiten, sobre las resoluciones? ¿Qué podría pasar en ese sentido desde el punto de vista legal con el propio trabajo que realizan en primera instancia los jueces? No, pues totalmente es un comportamiento de subordinada, es totalmente un comportamiento de empleados. Y el tema es, bueno, mientras nadie se pronuncia al respecto, pues simplemente son sentencias que se van a perder en amparo y ya, y no pasa nada, ¿no? Lo cierto es que un día alguien se va a pronunciar o un día va a haber un cambio de gobierno y entonces ahí sí va a ser pues la caída, si bien ahora que ha habido alternancia en el estado de Veracruz, hemos visto desfilar fiscales en prisión, Los quizá ahora últimos también, dos han sí, acabado en la cárcel. y quizá ahora vaya también a ser la primera vez en la historia que también veamos eso pues en el Poder Judicial, ¿no? Porque ya no es una cosa de complicidad, es una cosa de absoluta cooperación, de absoluto consentimiento, ¿no? Y es una cosa muy comprobable, porque aparte lo que tengo entendido es que no cuidan, ya ni siquiera cuidan las formas, ¿no? Que a veces, o sea, no les importa ser grabados a la hora que hablan por teléfono, cosas así. Entonces, yo creo que es cuestión de tiempo para que esa bomba explote y va a tener absolutamente que ver con la alternancia en el gobierno, ¿no? Cuando se acabe, como leía en su columna, esta nube de humo de poder, pues habrá que rascarse con sus propias uñas cada quien, ¿no? Dentro de las pocas buenas noticias en torno a este asunto es el hecho de la unión entre, bueno, pues ya a nivel nacional ya no se hable de los pronunciamientos de la ONU, organización que denostó el gobernador, por cierto, pero a nivel nacional, bueno, pues jueces y magistrados han sido insistentes en la defensa de los hechos que ocurren en Veracruz, han sido insistentes con cartas abiertas. Me parece que cada día se pueden unir más y más personas abiertamente, no los que están trabajando, supeditados al salario, lo debemos reconocer. Ellos pues tienen miedo, la mayoría de la gente que trabaja ahorita en el Poder Judicial de Veracruz tiene mucho miedo,
aunque ya estén hartos, porque vamos a agregarle a todos estos trabajadores que tienen que andar rellenando actos políticos. Pero vámonos a la unión de los jueces y magistrados a nivel nacional, que cada vez son más. El caso Veracruz cada vez es más emblemático por el escándalo, por la corrupción, por la intimidación. Entonces, ¿qué opina, abogada, acerca de esta unión? ¿Podría abonar en algo estos pronunciamientos? Totalmente. O sea, a mí de repente cuando he ido al estado y platico con algunos compañeros, me dicen cosas como, bueno, es que tú te fuiste a tiempo. Y yo les digo, no, yo no me fui a tiempo. O sea, a mí me hicieron que me fuera por esta situación porque yo no quería ser parte de esto. Pero el poder lo tenemos nosotros. Cuando te hablan, diles que no, porque al final eres un juez o una jueza autónomo. Claro que puedes decir que no. Que te va a venir una persecución después, es cierto, o sea, yo lo sé. Y bueno, a lo mejor cuando yo decía eso, no había pasado lo de Angélica, entonces igual y no dimensionaba, a lo mejor ahorita lo pensaría yo 2 veces, pero lo cierto es que el poder lo tenemos nosotros y se trata del carácter. El problema es que hay jueces de control, bueno, jueces en el estado de Veracruz que son muy honorables, que son muy buenos y los podría yo decir por nombre y apellido, pero no los voy a perjudicar, pero hay jueces que no. Hay jueces, les decimos nosotros de la vieja escuela, que no saben resolver, o sea, no resuelven en audiencia, son de estos jueces que antes de la audiencia le dicen al fiscal, oye, ¿qué me vas a decir tú? Oye, defensor, ¿y qué me vas a decir tú? Porque no le quisieron entrar al nuevo sistema, no le quisieron aprender. Entonces dependen mucho de los favores de la fiscalía, de que les pasen los datos de prueba antes para poder ellos hacer su resolución por escrito o dársela al auxiliar de sala o al oficial administrativo para que te la hagan por escrito. Entonces hay muchas fallas técnicas y también hay muchas fallas de otra naturaleza, ¿no? Donde si el Estado se viene en contra tuya con una investigación, 10 abogados van a saltar y van a decir, pero yo este juez sé tal cosa, ¿no? Y entonces ahí es donde siento que ha fallado la unidad, o sea, donde muchos jueces han dicho, no, pues hay veces que hay que seguir instrucciones, hay veces que hay que ser institucional, pero es eso, es el miedo de que te lancen una investigación, les digo yo, de que te abran el cajón y que te encuentren cosas, ¿no? Entonces yo creo que cuando nosotros tomemos conciencia, y digo nosotros porque en el corazón yo me sigo sintiendo jueza, cuando nosotros tomemos conciencia que realmente no es cierto, no te pueden obligar. No te pueden obligar, o sea, bueno, a lo mejor ahora sí, porque decir, obligar es que te pongan una pistola en la cabeza. Si no, no te están obligando. Una orden de aprehensión. O una orden de aprehensión, pero si no, no te están coaccionando, no te están obligando, pero aún dentro de la coacción, tú tienes un rango de acción. Cuando nosotros nos demos cuenta de eso, de que el poder lo tenemos nosotros y que, bueno, va a depender obviamente de nuestro comportamiento, de nuestra reputación, pero que es nuestra responsabilidad, yo creo que ahí las cosas van a poder cambiar. Cuando nos demos cuenta que no, es que no somos empleados de nadie. O sea, al final yo le decía esto a Tomasito, ¿no? Le decía yo, si me quieren decir cómo resolver, ¿por qué no me lo dicen por oficio? Porque no pueden. Porque todos, o sea, porque aunque tengamos una titular del Poder Judicial, ella es titular para cosas administrativas, para dar nombramientos, pero no nos puede ordenar cómo resolver, porque para eso somos autónomos, ¿no? Y creo que ese sentido de dignidad de lo que es el Poder Judicial, aún en el Estado, porque entiendo que en el Poder Judicial Federal hay mucho sentido de esta dignidad, ¿no? Pero en el local siento que lo hemos perdido o lo hemos olvidado, que nosotros somos la cara de la justicia, entonces que nosotros deberíamos de ser los primeros en decir, no, nadie te puede obligar a nada, y menos a mí, ¿no? Si bien, como señalas, pues los jueces están en una situación precaria ante pues esta situación en la cual pues si les cae un caso al que le hayan echado el ojo, pues les cayó prácticamente el chahuizcle. ¿Qué decir de los ciudadanos? Los ciudadanos que estamos completamente indefensos ante estos trogloditas a los cuales la ley les importa un comino y que obligan a los jueces que ponen mayor o menor resistencia a actuar por consigna. Mencionaba el caso de Rogelio Franco, que es un caso evidentemente político, que han perdido en todas las instancias federales y que de todas maneras insisten en buscar la manera de perjudicarle. Pero como él, hay otros casos que no tienen
la resonancia mediática que tiene pues por ser un exfuncionario estatal, un exdirigente político, y que están completamente indefensos ante pues un evidente y brutal abuso de poder que se está cometiendo en Veracruz. Sí, y el problema también, como en casi todos los problemas sociales que tenemos también, es la desigualdad de clases sociales, ¿no? Ahora que estuve litigando un tiempo, me topé con el caso de una persona que está internado en el reclusorio de Pacho Viejo. Es una persona analfabeta, es un jovencito y su historia es absolutamente congruente cada que la cuenta. Y entonces, pero no, obviamente no tiene dinero para un abogado, y los defensores públicos sabemos que están sumamente sobretrabajados. Y aunque no lo estuvieran, pues hay consignas, ¿no? Entonces él está acusado de homicidio, y él a mí me dijo muchas veces, a mí me detienen en mi pueblo porque orino en la calle. Y me llevan a los separos y me golpean y eso. Pero este niño, sin saber leer y escribir, por azares del destino, su tío trabajaba en el municipio, en el ayuntamiento de ese municipio. Y entonces cuando lo encuentra así todo golpeado, le dice, ¿qué te pasó? Dice, no, pues los policías me golpearon. Vamos a denunciarlos. Los denuncian, y los denuncian ante derechos humanos. Y 6 meses después, en una carpeta de un homicidio que pasa en un lugar a 3 horas de ese pueblito, aparece el nombre de él completo en una carpeta de investigación donde nadie más lo ha visto, nadie lo señala, hay videos de cuando fueron los hechos, él no sale, es absolutamente nada más que la entrevista del policía ministerial que está denunciado por él y que dice su nombre completo, ¿no? ¿Y quién lo va a ayudar? ¿Quién lo va a ayudar si no sabe leer y escribir? Por supuesto que no tiene dinero para pagar un abogado que se preocupe por su defensa, y entonces lleva 4 años en prisión preventiva. 4 años en prisión 4 años en preventiva. prisión preventiva. Cuando yo lo conozco, junto con otro compañero, empiezo a tratar de ayudarlo, gratis. Y lo primero que hacemos es pues tratar de que se revise la medida, ¿no? Decimos, bueno, en juicio probaremos su inocencia, pero la medida, o sea, tiene 4 años. Y la respuesta de la juez fue, es que es un delito de alto impacto, no puedo. Oye, pero tiene 4 años, no puedo. Oye, pero es que sí te das cuenta que no tiene ninguna congruencia lo que te está imputando la fiscalía. Sí, pero no puedo. Sí, pero no puedo. O sea, entonces, sí, eso pasa con los Rogelios Francos del Estado porque hay línea directa, pero también pasa con los desconocidos del Estado porque hay línea indirecta, porque es homicidios, no vamos a sacar homicidas, ¿no? Ahora veo estas estadísticas de las que se enorgullecen mucho, como de, tenemos tantas sentencias condenatorias, y yo lo que pienso es, ¿cuántas de esas sentencias condenatorias devengarán de una carpeta bien integrada, bien hecha, que no se hayan tenido que inventar testigos protegidos, que no se hayan tenido que inventar casos completos, ¿no? Casos completos, sí. Entonces, sí, es absolutamente terrorífico para todos los habitantes, no solo para los jueces, para todos los habitantes ahorita del estado de Veracruz, que no hay Estado de Derecho. Así es. Y volviendo a los casos de presos, hablando de derechos humanos, me voy a enfocar a eso. ¿Cómo se han no violado, pisoteado? Hemos tenido aquí en el programa, bueno, los relatos, bueno, el propio José Manuel Río Virgen, cómo lo detuvieron un diciembre con una violencia inesperada frente a su hija, que es una niña, es decir, sin ningún tacto en cuanto a atropellar, a violentar a las personas que todavía que son detenidas de manera arbitraria, bueno, se ejerce, pero ya también, pues esto se ha elevado. Hay recomendaciones de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos al gobierno de Veracruz, a Seguridad Pública y tal. Pareciera que tampoco eso les importa. Es decir, y esto tendría, abogada, que trascender después, como usted decía, pues tendrá que haber un cambio porque pues el poder no es eterno, pero todas estas violaciones a los derechos humanos que se van a contar
pues yo creo que sí por miles, pues van a quedar en los anales de la historia del mayor terror de Veracruz, ¿no cree usted? Sí, totalmente. Y efectivamente, bueno, yo ahorita casualmente trabajo, soy parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entonces, aparte de que tengo la experiencia de que lo viví, bueno, pues ahora también lo veo desde este lado. Y sí, no, absolutamente no les importa. Y ahí es donde, corriendo el riesgo de sonar medio obradorcista, que no lo soy, absolutamente, pero es que a veces sí, yo quisiera que la Comisión Nacional tuviera pues un poco más de facultades, porque la única reprimenda que puedes tener, pues es que te hacen comparecer, bueno, las comisiones estatales al Congreso local, ustedes lo saben, y la Comisión Nacional ante el Senado. Pero ¿qué pasa cuando eres gobernador de un estado y tienes la mayoría en la Cámara? No te van a decir nada, no te van a reclamar nada. Por eso, con la mano en la cintura, han rechazado sin fin de recomendaciones que ha emitido la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque ¿qué me van a hacer? Entonces, seguimos con lo mismo, es esta nube de poder que los tiene envueltos, pero lo cierto es que ahí sí, o sea, aunque haya alternancia, pues es que las facultades de las comisiones son políticas, ¿no? Son de medios, pero en este momento el gobierno que tiene el estado de Veracruz ya no le importa el repudio, no le importa el escarnio, es más, o sea, creo que Ni el no lo ve, ridículo. creo que no lo ve, creo que no lo siente, creo que quizá está rodeado de muchos aduladores y entonces quizá no le llega, no sé qué pasa, no sé, realmente no lo entiendo, pero sí es una cosa lamentable porque sí, ¿a quién le gusta que le llamen violador de los derechos humanos, no? Pues pareciera que bueno, si bien no le gusta, no le molesta, ¿no? Sin embargo, a pesar de este escenario pues tan pesimista de que poco se puede hacer, al menos en este momento, pues por la cuestión política, en la carta que envió la relatora de Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite, a mí me parece, y es lo que le quisiera preguntar, ¿qué tanto esto podría tener una repercusión de otro tipo? Pues señala cómo esta detención arbitraria de Angélica Sánchez, de la jueza Angélica Sánchez, la primera de las dos, cuando prácticamente le cayeron como si fueran sicarios los policías, Sí, porque como la mencioné en la ponen. columna. Como mencioné en la columna de hoy, la presidenta del tribunal la puso, así en esos términos mafiosos, la detienen sin orden de aprehensión, la mantienen incomunicada varias horas y ella considera, la relatora, que esto podría tipificarse como una desaparición forzada de corto tiempo. La desaparición forzada es un delito grave en este país, que hasta donde entiendo, y si no corríjame, merece cárcel. Bajo esta consideración de corta duración, ¿esto qué consecuencias podría tener si cuando ya se vayan, la jueza los denuncia por este delito? ¿Procedería? Bueno, mire, la desaparición forzada de corta duración no existe, habría que tipificarlo. La desaparición forzada nace de una necesidad que hubo en el país, porque recordemos que el delito de homicidio tiene en lo que antes le llamábamos el cuerpo del delito, que ahora le decimos el hecho con apariencia de delito, tiene elementos muy precisos, y uno de esos pues es la preexistencia de la vida y de ahí la demostración de la muerte. ¿Qué pasa en México y qué pasa en el estado de Veracruz? Que de repente ya no mataban a la gente, simplemente se desaparecían, ¿no? Entonces, ¿cómo le imputabas a alguien que había matado si no tenías un cuerpo? Entonces, nace esta necesidad de la desaparición forzada. Entonces, esto de la desaparición forzada de corta duración, pues sí es algo que se tendría que tipificar como tal, que se tendría que elevar a rango de, pues sí, de delito. Sin embargo, independientemente de eso, sí creo que es efectivamente una sentencia firmada. Yo no conozco ningún caso de policías o de fiscales de administraciones anteriores que no estén por desaparición forzada, porque es así como ahorita el delito de moda eran los ultrajes a la autoridad, en algún momento también lo fue la desaparición forzada, ¿no? Entonces, sí creo que va por ahí, sí creo que en el momento en que haya alternancia, esto va a ser la parte más delgada del hilo, esto va a ser donde se rompa, esto va a ser donde
de donde se descosan muchas otras cosas más, ¿no? Pero esto va a ser porque es lo más evidente, eso, o sea, pasó a plena luz del día, todos lo vimos, fue una aberración tanto jurídica como humana y de compañerismo. Entonces sí creo que va por ahí, no estoy, insisto, no estoy como tan segura del término de que sea desaparición forzada de corta duración, porque insisto, la desaparición forzada pues tiene elementos, fácticos muy específicos. Y entonces, bueno, pues yo, por ejemplo, en este momento que no existe la desaparición forzada, yo diría fue un secuestro express, ¿no? O a lo mejor una privación ilegal de la libertad, claro. O sea, creo que hay otras maneras de tipificarlo en este momento y que siguen siendo delictivos, claro. Abogada, también tenemos que hablar, obviamente, de la corrupción, porque pareciera que hay un poder judicial, pues, a todas luces con muchos recursos, porque por aquí es ya, o sea, digamos, abiertamente desde el poder judicial hacen campañas políticas, financian movimientos, mueven a personas en camionetas, en camiones, a los actos políticos. No hay ningún respeto ya por los trabajadores del Poder Judicial. Es un secreto, no es un secreto a voces, es un secreto a voces. Pero por otra parte, vemos que hay carencias, no se le apoya a la gente como debiera, tratan de ahorrarse los dineros que tendrían que ser para los trabajadores, y si se puede, por ahí, pues despiden injustificadamente a la gente. ¿Cuál es su opinión? Sí, totalmente. Eso, creo que también hubieran audios al respecto en los tiempos de Chabelita, por lo menos que fue que me tocó, que era, pues mandábamos oficios, oigan, no hay agua, o sea, no hay agua en los baños, no hay, las licitaciones estas para que pues, nos fueran a cortar el pasto, a hacer la limpieza, no las han pagado. Y entonces ella un día montó en cólera y dijo así, bueno, pero ¿por qué no lo hacen ustedes? O sea, ¿por qué no se organizan y por qué no barren? O sea, un día el juez y el otro día el auxiliar de sala. ¿Y cuánto puede costar un sapito del baño? Me acuerdo perfecto que dijo eso, ¿no? 30 pesos, ¿por qué no lo ponen, no? Entonces, sí, claro que hay un ahorro de dinero. También hubo este escándalo donde ella le dijo a los magistrados que se bajaran el sueldo, que era orden directa del Ejecutivo, y uno de los magistrados le dice, que supongo que es el que la graba, ¿no? Le dice, magistrada, pero es que ese no es nuestro trabajo y aparte usted debería estar pidiendo un aumento en el presupuesto. Y le dijo, ya, no, o sea, es que yo ya le dije eso ajá, y me dijo, bueno, ¿qué no me entiende? ¿Qué no me entiende? Que les estoy diciendo que nos apoyen, que se bajen el sueldo. Yo creo que ya no es un secreto a voces, es una cosa, es una de otras cosas, de las cosas que se han normalizado. El sindicato mayoritario del Poder Judicial ha estado a punto de irse a huelga muchísimas veces porque los tienen trabajando a marchas forzadas, porque son juzgados de proceso y procedimiento penal oral donde trabajamos 24 horas y hay 3 oficiales administrativos, ¿no? Cuando ellos son sindicalizados, son de base, hay condiciones generales de trabajo que dice que ellos deberían de salir a las 2:30 de la tarde. Eso es imposible, nunca van a poder salir a las 2:30 de la tarde. Y literalmente son las piernas en las que nos paramos, los oficiales administrativos son los que hacen pues todo el trabajo, ¿no? Y de repente entonces hay 3 oficiales administrativos para un juzgado con 3 jueces, a eso añádele que ya no tenemos actuarios, de repente despiden a un auxiliar de sala, entonces ellos tienen que acordar, que notificar, que entrar a la audiencia, en qué momento hacen su trabajo, ¿no? Son lamentables las condiciones que viven especialmente los oficiales administrativos, y si a eso le añadimos lo que les decía yo hace rato, de que de repente hay jueces que no les gusta resolver en audiencia porque no saben o porque no pueden, entonces salen de la audiencia, dan receso y bueno, le dicen al oficial administrativo, pues el orden de aprehensión, ¿no? Y ahorita me la pasas a firma. Entonces es imposible, o sea, yo desde que me fui, no sé, no sabría contar cuántas personas han renunciado, han dejado su antigüedad, ya, porque simplemente ya no pueden, ya están al borde del colapso nervioso, del colapso físico, del colapso mental, y todo esto es porque no sabemos a dónde se fue el presupuesto, porque recordemos que el Poder Judicial tiene un presupuesto aparte, tiene un presupuesto autónomo, no depende del Ejecutivo, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que tengamos menos jueces, menos auxiliares, menos actuarios, menos todo? Y sigamos teniendo este tipo de carencias, ¿no? Te hace pensar
qué estará pasando con ese dinero, ¿no? De hecho, pues ha habido señalamientos al respecto, pues de que la directora administrativa del Tribunal Superior de Justicia, pues también opera como dirigente de un organismo político que, entre otras cosas, se encarga de acarrear burócratas. Joana Marlene Bautista, que pues muchos han denunciado sus malas prácticas, pero que si bien con la nueva presidenta bajó su nivel de protagonismo, porque con la anterior, con Isabel Inés Romero, la que mandaba definitivamente era ella, pues ella sigue incrustada ahí y depende, o más bien ella responde a los intereses de su subsecretario de Finanzas, que no es otra cosa que el primo del gobernador, ¿no? Eleazar Guerrero. Pues ahí ha sido muy claro cómo se han estado birlando el dinero del Poder Judicial al grado que en 2021 se quedaron sin dinero antes de que se acabara el ejercicio fiscal, ¿no? Y tuvieron que pedir, ahora sí que casi limosna para poder terminar el año. Sí, eso no nos había pasado desde tiempos de Duarte. En tiempos de Javier Duarte también pasó lo mismo y nos agarraban de caja chica. E incluso al día de hoy, siempre lo platicamos entre las personas que siguen en el Poder Judicial, al día de hoy nos quedaron a deber un bono y una quincena, ¿no? No había dinero y bueno, entonces eso es lo que está pasando ahorita, que dices, ¿cómo? O sea, es algo completamente indigno, no solo no tienes para contratar personal, no tienes para contratar más jueces o más auxiliares, no tienes para pagar el agua, ¿no? Los zapitos de los baños, ¿no? Los zapitos de los baños, entonces sí es... Pero sí tienen para pagar camiones y para cargar gente y darles tortas y agua, ¿no? Sí, creo que, digo, eso ya no me tocó, ya me lo comentaron los compañeros que hicieron hasta una rodada y sí les mandaron a hacer sus camisas color guinda a los jueces, ¿no? Que tenían que ir a andar en bicicleta y así. Sí, es una cosa, pues, indigna y lamentable, la verdad. Desde su punto de vista, los jueces y magistrados que, bueno, por cierto, le quería comentar lo siguiente, ha habido una rotación impresionante de jueces, es decir, los andan moviendo por todos lados. Yo más o menos sé de qué se trata, pero explíquenos por qué la rotación tan fuerte y la sacudida en el sistema judicial. Bueno, eso, si hay una razón en particular en este momento, yo la desconozco porque ya no estoy ahí. Lo cierto es que siempre ha pasado. Antes se decía que era para que no generaras compromisos en el distrito judicial. Estabas tanto tiempo en un distrito judicial y era evidente que te ibas a hacer amigo de algún abogado porque te iban a invitar a comer o lo que sea. Y entonces se daba mucho la rotación, ¿no? Sin embargo, obviamente ahora sé que se eligen a las personas que son más afines a recibir instrucciones sin chistar y esos se ponen en distritos judiciales pues clave. Y es algo que también siempre se ha hecho. Cuando tú eres indisciplinado o cuando tú eres cualquier adjetivo, lo más sencillo, si no te van a correr, si no es tanto el coraje, te mandan a un distrito judicial donde no pasa nada, te mandan a Guayacocotla, te mandan a Chicontepec. Pero si eres de los buenos o de los allegados, pues obviamente vas a Pacho Viejo, a Veracruz, a Coatza, que es donde pasan estas cosas donde de repente se pueden necesitar favores. Eso siempre ha sido así. Si ahora hay otra razón aparte de esa, la verdad es que en este momento sí tendría yo que decir que la desconozco porque pues no estoy ahí. La verdad es que aparte me entero ya cuando son amigos que me dicen, amiga, ahora tus órdenes en tal distrito, es que me entero que los cambiaron, ¿no? Pero ya no estoy en esa lista donde nos notificaban antes, ¿no? Okay. ¿Qué nos queda hacer a los ciudadanos ante pues clima en el que no hay pues en realidad certeza de que la ley se aplique pronta, expedita y buscando justicia, sino que estamos a expensas de que no tengamos enfrente un juez de consigna que por alguna razón le hayan dicho a ese te lo vas a pasar a perjudicar? ¿Qué nos queda hacer a los ciudadanos? Además que a veces sin deberla ni temerla,
también somos víctimas víctimas colaterales de las venganzas de otros, ¿no? Y refiero, por ejemplo, el caso de las hijas de Rogelio Franco. La bronca se supone que es con él, y ahora ya la emprendieron contra su hija menor para perjudicarlo, para devolvérsela a su madre, de quien ella, la misma niña, ha denunciado que la violentaba. Entonces ya estamos viendo un grado de ruindad, pues que va más allá de los pleitos, de las rencillas políticas. Ya llega a grados que me parecen hasta inhumanos, ¿no? ¿Qué Sí, podemos claro. hacer los ciudadanos? Pues yo, como abogada, lo único que les puedo decir es acudan al Poder Judicial Federal. El Poder Judicial Federal no nos abandona. Digo, yo lo he vivido en carne propia porque fue el Poder Judicial Federal el que me resguardó, el que me continuó dando mi sueldo y el que, si algún día decido reinstalarme, el que me va a reinstalar. Digo, yo sé que es un recurso que, aunque es gratuito y está al alcance de todos, no es del conocimiento público, pero si yo pudiera hacer una campaña o sea, en las comunidades con las personas que menos tienen, yo les diría, sepan que siempre pueden acudir al Poder Judicial Federal, siempre van a responder, y fijarnos a la hora de ir a las urnas, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo estoy muy contenta con este tema de que el Poder Judicial Federal se está defendiendo con uñas y dientes, y estoy muy contenta de que las situaciones que han pasado con el INE, con el INAI, con esto, porque todo eso es el Poder Judicial Federal defendiéndonos, ¿no? Defendiendo a los ciudadanos. Entonces sí, fijarnos mucho a la hora de acudir a las urnas en los discursos de nuestros políticos, ¿no? En estos discursos que de repente dicen, no, y los magistrados ganan muchísimo, y entonces mejor que sean por elección popular. Fijarnos en ese tipo de cosas, ¿no? O sea, ¿cuál es el trasfondo? ¿Qué es lo que quieren lograr? Y en este caso, pues es simplemente, como dice Aurelio, ¿no? Es secuestrar a los poderes. Eso es lo único que nos queda hacer, educarnos como ciudadanos, educarnos en cuáles son nuestras instituciones, cuáles son su función y cómo podemos nosotros ejercer nuestro derecho de elegirlas y de que funcionen bien. Si no podemos hacer eso, vamos a seguir secuestrados. Sí, definitivamente. Y ahora van a tratar de asfixiar al Poder Judicial porque está en... Hoy lo anunciaron, de hecho. Hoy lo anunciaron, viene una consigna de los diputados de Morena para quitarle el presupuesto de fideicomisos, si no me equivoco, al Poder Judicial, y con eso pues viene, o sea, quieren ahorcar, es decir, este régimen lo que busca es que este poder, como yo le decía al inicio, pues así como que desaparezca, ¿no? Pueden quedarse dos nada más y nos quitamos tres. Me parece muy importante su exhorto a que nos fijemos mucho por quién vamos a votar, y sobre todo que el consejo de escuchar las propuestas es muy importante, porque me parece que nunca en nuestras peores pesadillas imaginamos, al menos yo, que pudieran utilizar el Poder Judicial aquí en Veracruz de tal manera que pareciera que ahora el Poder Judicial en Veracruz es una especie de sicario del poder. Sí, yo también nunca lo pensé de esa manera. Digo, la Fiscalía nunca ha sido autónoma como tal, pero también nunca había estado en los niveles en los que está ahorita. Y el Poder Judicial, o sea, incluso ahora los fiscales nos dicen, bueno, pero es que el Poder Judicial siempre fue como aparte, o sea, el Poder Judicial siempre tuvo presupuesto, los que andábamos pidiendo hojas éramos nosotros, pero ustedes no, que no les pagara, eso nunca se había visto. Y ahora pues estas situaciones de donde te hablan y con la mano en la cintura te dicen, te amenazan y te dicen qué es lo que tienes que hacer y eso, pues nunca se había visto, porque había cierto respeto a la investidura, ¿no? A la investidura de un juez, a la investidura de un magistrado. Y entonces vernos reducidos a eso, a ser peones de quinta categoría en este juego de ajedrez, sí es algo que yo creo que nadie vio venir. O sea, antes las personas que aspiraban a ser jueces o que aspiraban a ser magistrados era también símbolo de estatus y de respeto, ¿no? Era que tenías el conocimiento, que tenías una trayectoria, que tenías N número de virtudes. Y pues ahora también con la última camada de magistrados, digo, también hay sus honrosas excepciones, pero con la última camada de magistrados que se eligieron, ¿no?
digo, no está bien hablar de los muertos, pero la magistrada Sofía, que falleció, pasó de ser secretaria de acuerdos a presidenta en una semana, ¿no? Entonces, obviamente, cuando te decían sobre alguna instrucción, pues te dabas cuenta que no tenía la más mínima idea de lo que hablaba, porque nunca había resuelto, ¿no? Entonces, obviamente se fueron cayendo esos estatus, esos estándares, donde veías al magistrado hacia arriba, o veías a su señoría hacia arriba, porque pues quería decir que había llegado ahí porque sabía muchísimo y porque muchas cosas, y ahora no es así. Entonces creo que por todos lados sí se le ha ido la dignidad al Poder Judicial. Como la magistrada que hace TikToks para explicar que un juez puede decidir o no acatar una sentencia federal, ¿no? Y que además, pues, hace TikToks y se toma fotitos y es hermana de una funcionaria allegada al gobernador, ¿no? Y que llegó, pues, también por la vía, pues, de la componente política, ¿no? Sin duda, pues, todo un reto el que hay por delante, pues, para todos los ciudadanos, para los jueces, para los magistrados, por finalmente defender pues lo que es la herramienta para dotarnos de legalidad, para poder acceder a lo que además es un derecho, ¿no? El derecho a la justicia. Al acceso a la justicia. Pues, abogada, agradecerle muchísimo su participación en la clave esta noche, sin duda agradecerle también la claridad y la valentía con la que ha expuesto punto por punto, pues todo lo que le tocó vivir y todo lo que a todas luces es desastroso de lo que está sucediendo en el estado de Veracruz en el ámbito judicial. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por tener interés y por querer exponer estas cosas, por defender el Estado y la autonomía desde su trinchera. Muchísimas gracias. Y pues ya si me giran orden de aprehensión, ahí les hablo, ¿no? Pero bueno, esperemos que no, pero sin duda algo tendríamos que decir, pero esperemos que no, que no se llegue a eso, ¿no? Pero pues muchísimas gracias, abogada Luzarely Ahumada, y muchísimas gracias a nuestro auditorio. Esto fue La Clave. Buenas noches.